¿Y si la historia que conocemos estuviera incompleta? Hace más de 2000 años, cuando gran parte del mundo apenas comenzaba a construir grandes ciudades, los emperadores de China ordenaban la creación de obras tan avanzadas que todavía hoy desconciertan a arqueólogos, ingenieros e historiadores. ¿Cómo fue posible que civilizaciones tan antiguas lograran técnicas de fabricación, ingeniería y conservación que incluso con la tecnología moderna resultan difíciles de replicar? Algunos creen que eran simplemente genios adelantados a su tiempo. Otros sospechan que aún nos faltan piezas importantes del rompecabezas. En el año 1974, unos agricultores descubrieron algo extraordinario cerca de la ciudad de Oncean. Bajo tierra descansaban miles de soldados de tamaño real construidos para proteger al emperador Yin Shi Huang en la otra vida. Lo más inquietante no es su número. Es que prácticamente ninguno es idéntico. Cada rostro parece pertenecer a una persona diferente. Cada armadura presenta variaciones. Cada detalle fue elaborado con una precisión asombrosa. Incluso hoy, fabricar miles de figuras únicas con semejante nivel de detalle supondría una enorme tarea industrial. ¿Cómo lo lograron hace más de 2200 años? Cuando los arqueólogos encontraron algunas de las armas del ejército de terracota, esperaban hallar metal corroído por siglos de humedad. Pero ocurrió algo sorprendente. Varias espadas aparecieron prácticamente intactas. Algunas mantenían su filo. Otras conservaban un brillo inesperado. Durante años se debatió cómo pudieron resistir tanto tiempo sin deteriorarse. ¿Poseían los artesanos imperiales conocimientos metalúrgicos extraordinarios? ¿O desarrollaron técnicas de protección que se perdieron para siempre? El mayor secreto enterrado de la antigüedad. A unos kilómetros de la antigua capital imperial de Oncean se alza una colina aparentemente normal. A simple vista parece una elevación de tierra más, pero los expertos creen que bajo ella se encuentra uno de los lugares más misteriosos del planeta, la tumba intacta del emperador Yin Shi Huang. Lo sorprendente es que después de más de 2200 años, nadie ha entrado en la cámara funeraria principal. Nadie sabe exactamente qué hay dentro. Y nadie se atreve a abrirla. Un palacio para la eternidad. Según antiguos cronistas chinos, el emperador ordenó la construcción de una ciudad subterránea gigantesca para acompañarlo en la otra vida. Miles de trabajadores habrían dedicado décadas a crear un complejo funerario sin precedentes. Los relatos describen un auténtico reino oculto bajo tierra. Palacios enteros. Salones repletos de tesoros. Montañas en miniatura. Techos decorados para representar las estrellas. Mecanismos defensivos automáticos. Ríos y mares artificiales. Si las descripciones son correctas, la tumba sería mucho más que un simple enterramiento, sería una reproducción completa del imperio que Yin Shi Huang gobernó en vida. Los ríos de mercurio. Uno de los detalles más inquietantes aparece en los textos escritos por Sima Qian, quien relató que dentro de la tumba existían ríos de mercurio líquido que representaban los grandes cursos de agua de China. Durante siglos, muchos consideraron esta historia una leyenda. Pero las investigaciones modernas encontraron algo desconcertante. Las mediciones del suelo alrededor del mausoleo detectaron concentraciones anormalmente elevadas de mercurio. Aunque nadie puede afirmar exactamente qué hay dentro, el hallazgo hizo que los antiguos relatos parecieran mucho más creíbles de lo que se pensaba. Y eso plantea una pregunta fascinante. Si los ríos de mercurio realmente existen, ¿qué otras descripciones consideradas mitos podrían ser ciertas? Trampas mortales bajo tierra. Las leyendas también hablan de sofisticados mecanismos de defensa. Según las crónicas, la tumba fue protegida con ballestas automáticas preparadas para disparar contra cualquier intruso. Imagina abrir una puerta sellada durante más de 2000 años sin saber qué mecanismos podrían seguir ocultos detrás. Aunque algunos historiadores creen que estas historias pudieron exagerarse con el tiempo, nadie puede descartarlas por completo porque la cámara central permanece cerrada. El misterio sigue intacto. ¿Por qué no la abren? Esta es la pregunta que millones de personas se hacen. La respuesta no es falta de interés. Es precisamente lo contrario. Los arqueólogos temen que abrir la tumba provoque daños irreversibles. Ya ocurrió algo parecido con el ejército de terracota.
Cuando las primeras figuras fueron excavadas, se descubrió que originalmente estaban cubiertas por pinturas de colores brillantes. Sin embargo, al entrar en contacto con el aire, muchos pigmentos desaparecieron en cuestión de horas. Los expertos temen que algo similar ocurra con los posibles tesoros ocultos dentro del mausoleo. Una sola apertura precipitada podría destruir información invaluable para siempre. Por eso prefieren esperar hasta que existan tecnologías capaces de explorar el interior sin poner en riesgo su contenido. Las hipótesis son innumerables. Algunos investigadores creen que podrían encontrarse objetos nunca vistos de la dinastía Qin, armas avanzadas para su época, mapas perdidos, documentos históricos desaparecidos, obras de arte únicas, tecnologías antiguas olvidadas. Incluso existe la posibilidad de que se descubran datos capaces de cambiar lo que sabemos sobre la historia temprana de China. Más de 20 siglos han pasado desde la muerte de Qin Shi Huang. Imperios enteros han surgido y desaparecido. Guerras han cambiado el mundo. Civilizaciones completas han caído. Y sin embargo, la puerta de la tumba continúa cerrada. En algún lugar bajo toneladas de tierra y piedra, un emperador sigue descansando en el corazón de un reino oculto que nadie ha visto desde la antigüedad. Quizá la mayor aventura arqueológica de la historia todavía no haya comenzado. Y cuando finalmente llegue el día en que la tumba sea explorada, el descubrimiento podría revelar secretos que han permanecido en silencio durante más de 2200 años. Un objeto imposible para su época. Entre los artefactos más misteriosos descubiertos en China se encuentran los antiguos discos de jade conocidos como bi, unas piezas circulares con un agujero perfectamente centrado que comenzaron a fabricarse hace más de 5000 años. A simple vista parecen sencillos. Pero cuanto más los estudian los expertos, más preguntas surgen. El jade no es una piedra común. Es un material extremadamente duro, tanto que incluso hoy requiere herramientas especializadas para trabajarlo con precisión. Sin embargo, los artesanos de la antigua China lograron crear discos perfectamente simétricos, superficies pulidas como espejos y bordes extraordinariamente uniformes. La gran pregunta es: ¿cómo pudieron hacerlo miles de años antes de la existencia de máquinas modernas? Al examinar algunos de estos discos bajo aumento, los investigadores encontraron marcas de corte increíblemente regulares. Las perforaciones centrales aparecen alineadas con una precisión sorprendente. Algunos discos presentan grabados tan delicados que parecen realizados con instrumentos mucho más avanzados de los que se suponía disponibles en aquella época. Lo más desconcertante es que muchos fueron fabricados durante el periodo de la cultura Lianzu Culture, una civilización que existió mucho antes de las grandes dinastías imperiales. Según los conocimientos convencionales, aquellos artesanos solo disponían de herramientas de piedra, arena abrasiva y una paciencia extraordinaria. Pero algunos investigadores consideran difícil explicar cómo alcanzaron semejante nivel de perfección únicamente con esos medios. Los discos bi no eran simples adornos. Durante miles de años fueron considerados objetos sagrados. Se colocaban en tumbas de gobernantes, nobles y personajes importantes. Los antiguos chinos creían que el círculo representaba el cielo, mientras que el agujero central simbolizaba una conexión entre el mundo humano y el reino celestial. Por esta razón, muchos emperadores atesoraban discos de jade antiguos incluso siglos después de haber sido fabricados. Algunos ejemplares pasaron de generación en generación como reliquias de inmenso valor. La leyenda de los discos que venían del cielo. Con el paso del tiempo surgieron historias cada vez más extrañas. Algunas leyendas afirmaban que ciertos discos poseían propiedades espirituales especiales. Otras aseguraban que eran capaces de canalizar energías celestiales. Aunque no existe evidencia científica que respalde estas afirmaciones, las historias contribuyeron a aumentar el aura de misterio que rodea a estos objetos. Durante siglos, muchos habitantes creyeron que los discos contenían conocimientos secretos transmitidos por los dioses o por sabios ancestrales desaparecidos. Una de las hipótesis más fascinantes sostiene que los antiguos artesanos desarrollaron técnicas de trabajo extremadamente sofisticadas que simplemente se perdieron con el tiempo. La historia está llena de ejemplos similares. Civilizaciones antiguas dominaron conocimientos de construcción,
metalurgia y navegación que posteriormente desaparecieron debido a guerras, invasiones o el colapso de sus sociedades. Si esto ocurrió con otras tecnologías, ¿por qué no podría haber sucedido también con las técnicas utilizadas para trabajar el jade? Hoy los discos B siguen siendo uno de los mayores enigmas de la arqueología china. No porque sean imposibles de fabricar, sino porque fueron creados con una habilidad que parece extraordinaria para su época. Cada nuevo descubrimiento plantea más preguntas que respuestas. ¿Fueron el resultado de generaciones de artesanos excepcionalmente talentosos? ¿Existieron métodos de fabricación que aún desconocemos? ¿O estamos subestimando el nivel tecnológico que algunas civilizaciones antiguas alcanzaron? Mientras los arqueólogos continúan investigando, los silenciosos discos de jade permanecen como testigos de un pasado que todavía guarda secretos. Y quizás en algún lugar bajo la tierra de China, aún permanezcan enterradas las respuestas que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia antigua para siempre. ¿Conocimiento perdido o simplemente genialidad humana? Los antiguos emperadores chinos gobernaron una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. Construyeron enormes sistemas de defensa, complejas redes de carreteras, armas sofisticadas y monumentos que han sobrevivido milenios. Sin embargo, muchos de sus métodos exactos se perdieron con el paso del tiempo. Y ahí nace el misterio. Quizás no se trate de tecnología extraterrestre ni de fuerzas sobrenaturales. Quizás la verdadera incógnita sea aún más fascinante. ¿Cuántos conocimientos extraordinarios desarrolló la humanidad antigua y luego olvidó para siempre? La próxima vez que pienses en el mundo antiguo, recuerda esto. Bajo las montañas, templos y tumbas de China aún podrían esconderse secretos capaces de reescribir parte de nuestra historia.